Gracias por participar en este webinar de la Defensoría del Consumidor. Como institución nos motiva y nos alegra muchísimo el interés de la población de conocer sobre la Ley de Protección al Consumidor y otras normativas aplicables. Esta mañana vamos a compartir con ustedes una temática muy importante relacionada con los derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito. Para ello tenemos la participación del licenciado Herbert Alexander Pérez Figueroa, especialista en Derecho de Consumo. Él es licenciado en Administración de Empresas con diplomado en Derecho de Consumo. Es técnico legal de la Defensoría del Consumidor y tiene 9 años de experiencia trabajando en nuestra institución. El licenciado Herbert Pérez tiene dentro de sus funciones y su experiencia dentro de la Defensoría la recepción y tramitación de reclamos, así como el desarrollo e implementación de los medios alternos de solución de controversias, avenimiento y conciliación. Quiero explicarles el desarrollo de la dinámica de este webinar. En primer lugar, el licenciado Herbert Pérez nos hará la presentación del tema Derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito. En la medida en que el licenciado Pérez vaya desarrollando la temática, queremos solicitarles a ustedes que nos acompañen, que si tienen preguntas, consultas, inquietudes sobre la temática o incluso sobre el quehacer de la Defensoría del Consumidor, puedan escribir sus preguntas al chat. Al final de la presentación vamos a hacer una dinámica de respuestas para que ustedes puedan despejar todas las inquietudes que tienen en relación a esta temática. Si el tiempo nos da, también vamos a abrir el micrófono para que ustedes puedan participar haciendo las preguntas directas al licenciado Pérez y de esta manera vamos a completar el desarrollo de esta actividad. De nuevo, queremos agradecerles como Defensoría del Consumidor su participación en esta actividad. Esperamos cumplir sus expectativas y, por supuesto, durante el desarrollo de la misma, no duden en escribirnos sus inquietudes o de realizarlas a través del micrófono al final de esta actividad. Sin más, voy a dejar la palabra al licenciado Herbert Pérez para que inicie la presentación de este importante tema. De nuevo, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Compartir. Buenos días a todos. Gracias por estar en este medio, en esta plataforma, ¿verdad? Ya la licenciada Sonia Vivas pues ya mencionó mi nombre, Herbert Pérez, así es que vamos a comenzar un poco pues hablando de algunos conceptos sobre derechos de los usuarios de tarjetas de crédito. Primero vamos a hablar qué es una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es un medio privado, nominativo, intransferible, resultante de un contrato de un crédito, de la apertura de un crédito, donde permite al titular o tarjeta vigente adquirir bienes o servicios, ya sea esto en instituciones afiliadas y también poder retirar dinero en cajeros autorizados por el emisor o el coemisor de una tarjeta de crédito. Ahora bien, cuando hablamos de una tarjeta de crédito, no nos referimos estrictamente al plástico como tal, sino a un crédito. El plástico o tarjeta de crédito nada más es el medio por el cual vamos a accesar a este crédito. Dentro de las características de una tarjeta de crédito, tenemos que es un documento privado e intransferible. Significa que la tarjeta de crédito no puedo transferirla o prestarla a otra persona para que esta persona haga transacciones en mi nombre, ¿verdad? Este documento tiene mi nombre, tiene mis datos y definitivamente es intransferible. De acuerdo a su función,
Pues la tarjeta de crédito puede funcionar de dos maneras. Como un medio de pago para la adquisición de bienes o servicios, o sea, yo puedo comprar con esta tarjeta de crédito en las instituciones afiliadas cualquier producto que se me ofrezca. Pero también en los cajeros afiliados a esta red, yo perfectamente puedo retirar dinero en efectivo, siempre y cuando esté en el celular del banco y en el personal por cualquier cosa. Siempre y cuando esté dentro del límite autorizado para este crédito. Ahora bien, ¿cómo funciona una tarjeta de crédito? El tarjetaviente se presenta a un comercio. Él dice, sí, yo quiero adquirir X producto. En ese sentido, presenta la tarjeta de crédito y presenta el DUI, que es un elemento necesario para identificar que soy el dueño de esa tarjeta de crédito. Una vez que yo presento la tarjeta de crédito, me registran la compra. Usted es el único que puede, Omar. Un voucher. Ese voucher, si yo estoy de acuerdo con la compra, lo firmo. Se escucha más el micrófono de la persona que está hablando que la persona que está respondiendo. Y el comercio afiliado me tiene que entregar una copia de ese voucher. Asimismo, el banco emisor de la tarjeta de crédito me va a entregar mensualmente un estado de cuenta. En dicho estado de cuenta se van a reflejar todas las transacciones que yo he realizado dentro del periodo de corte o dentro del mes establecido. Ahora bien, en ese estado de cuenta van a aparecer todas las operaciones reflejadas. De ahí la importancia de guardar cada voucher de cada compra que yo he hecho o de cada retiro de dinero que yo he realizado. Ahora bien, decíamos que íbamos a hablar de conceptos básicos. Hay unos conceptos que es importante que podamos manejar. De hecho, dentro de la ley del sistema de tarjetas de crédito que regula el uso, digamos, de la tarjeta de crédito o el crédito como tal, hay muchos conceptos, pero vamos a hablar de unos en específico. Por ejemplo, intereses. ¿Qué son los intereses? Es el precio que se cobra por la utilización de la disponibilidad del crédito sobre el saldo del capital desembolsado, ya sea para la adquisición de bienes o servicios o para el retiro de dinero. Entonces, decía, los intereses es aquel monto que yo voy a pagar por estar utilizando esa cantidad de dinero que el banco ha puesto a mi disposición, ¿verdad? Ya sea el banco emisor o el coemisor, porque un coemisor puede ser también otra institución, no necesariamente el banco. Veamos, comisión. El importe que tratándose del tarjetaviente se cobra por un servicio adicional efectivamente prestado por el emisor. Y vean la importancia de este concepto. Se cobra por un servicio adicional efectivamente prestado por el emisor y que no sea inherente al producto o servicio contratado por el cliente. Ahora bien, para que esta comisión proceda, dicha comisión tiene que estar debidamente pactada en el contrato. No me pueden cobrar una comisión que yo no haya aceptado previamente en el contrato. Una comisión, por ejemplo, sería una comisión por sobregiro. Si yo tengo un límite determinado para mi tarjeta de crédito, sea este 500, 600 dólares, ese es el límite autorizado por el banco.
Pero yo puedo tener también un sobregiro autorizado. Para que este sobregiro autorizado proceda, tiene que haber sido autorizado. Además, ¿cómo, por ejemplo, podría yo sobregirar mi tarjeta de crédito? O sea, excederme del límite autorizado. Supongamos que se me autorizó $500 en mi tarjeta de crédito. Yo he realizado diversas transacciones y prácticamente he estado pagando el mínimo, pero he estado comprando más de lo que he estado pagando. Al final, llegué al límite de los $500 y de pronto yo tengo un cargo, he autorizado un cargo a mi cuenta, a mi tarjeta de crédito, por el pago, por ejemplo, del servicio de agua potable. Entonces, yo tengo $495 ya del límite de 500. Y resulta que el recibo de agua potable que me van a cargar es de $15. Excedo en $10 el límite disponible. Entonces, me sobregiré. Por ese sobregiro, a mí me van a cobrar una comisión, ¿verdad? Ese sería el ejemplo fácil y rápido de una comisión. También tenemos otro concepto importante que es el recargo. Esto es una sanción, es una penalidad de carácter económico que aplican los emisores o coemisores a sus tarjetavientes por un incumplimiento contractual. Importante mencionar que este recargo debe estar también previamente descrito o pactado en el contrato. Por ejemplo, un recargo sería que dentro del estado de cuentas se me informó que el pago mínimo que tengo que hacer este mes es de $25. Pero yo no cancelé los $25, cancelé 20 o simple y sencillamente no cancelé. En ese momento, la porción de capital que debía haber abonado me va a generar un incumplimiento, un recargo. Este puede ser un recargo por mora o intereses moratorios, pero no los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Puede ser o uno o el otro. Por no haber cumplido con mi contrato, no haber cancelado la cuota en tiempo, eso me va a provocar dicho recargo. Otro concepto es el de tasa de interés efectiva. ¿Qué vamos a entender por tasa de interés efectiva? Es el costo anual total del financiamiento. ¿Sobre qué? Sobre el capital prestado, o sea, sobre el límite del capital que a mí se me autorizó. ¿Pero qué incluye esta tasa de interés efectiva? Incluye los intereses, las comisiones y los recargos que se deben pagar conforme a contrato, ¿verdad? Eso significa que esa tasa de interés efectiva agrupa la parte de, o está compuesta por intereses, comisiones y recargos. A eso se refiere cuando hablamos de una tasa de interés efectiva, ¿verdad? Es el costo total anual que yo debo de cancelar por el uso de ese capital prestado. Otro concepto importante que tenemos que manejar es el de intereses bonificables. ¿Qué son los intereses bonificables? Son todos aquellos intereses que se han generado desde la última fecha de pago o desde la última fecha de corte hasta la fecha de corte actual. Imaginemos que mi corte es el 15 de cada mes. Entonces, significa que los intereses bonificables, a que hace referencia este concepto, van del 15 de este mes al 14 del mes siguiente, ¿verdad? Ese es el periodo al cual se refieren los intereses bonificables. Pero para que yo tenga derecho a que estos intereses sean bonificables o se me dispensen por el emisor o coemisor de la tarjeta, yo tengo que pagar esa cantidad antes de la fecha de vencimiento.
o dentro de los 30 días posteriores a haber realizado la transacción. Si yo cancelo el saldo total que me aparece en el estado de cuenta antes de la fecha de vencimiento, yo estoy cancelando de contado. Por lo tanto, el emisor o coemisor me va a dispensar esos intereses. Vale la pena aclarar que si yo no pago en la fecha establecida, la cantidad establecida, esos intereses deberé cancelarlos, ¿verdad? Esa es una dispensa que el emisor o coemisor nos hace cuando pagamos de contado, o sea, dentro del periodo que acabo de mencionar, ¿verdad? Ahora bien, un concepto también importante que no es estrictamente la tarjeta de crédito, pero que va indirectamente ligado a la tarjeta de crédito, es un extrafinanciamiento. El extrafinanciamiento no es más que un límite adicional que el banco asigna al cliente. Importante mencionar que siempre se tomará como referencia el estudio que hace el banco emisor o coemisor de la tarjeta al tarjetaviente para la asignación o para la aprobación del crédito como su calificación. O sea que este se materializa como un préstamo personal, ¿verdad? Que se establece como medio de pago la tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que es un préstamo que se me otorga y que se carga la cuota mensualmente en la tarjeta de crédito. O sea que el extrafinanciamiento se va a estar cancelando con la tarjeta de crédito. Por tanto, importante mencionar que a la hora de cancelar, con base en el estado de cuenta, yo tendría que cancelar el pago mínimo que ya se me estableció, ¿verdad? De acuerdo al tiempo que yo he pactado en el crédito, como el pago de la cuota de extrafinanciamiento. Este extrafinanciamiento, como dijimos, es un crédito, ya generó intereses durante los primeros 30 días. Por tanto, la cuota que se alimenta de la tarjeta de crédito, ese extrafinanciamiento ya lleva implícitos los intereses. Pero si yo no cancelo el saldo mínimo más la cuota del extrafinanciamiento en el tiempo establecido, esa cuota va a generar intereses dentro de la tarjeta de crédito. He ahí la importancia de estar bien pendiente de las transacciones y de estar cancelando el saldo que se establece en dicho estado de cuenta. De ser posible, y esto ya lo vamos a ver dentro de las recomendaciones, es siempre estar abonando más de la cuota establecida como pago mínimo, o mejor aún, estar trabajando la tarjeta de crédito como de contado. Ahora bien, dentro de los derechos que los usuarios tienen, los usuarios de las tarjetas de crédito tienen, hay como ciertos derechos establecidos en la ley del sistema de tarjetas de crédito y otros en la ley de protección al consumidor. Vamos a iniciar hablando de los derechos que establece la ley del sistema de tarjetas de crédito, que muchos de estos, unos son obligaciones para los proveedores y derecho para los tarjetavientes. El primero del que vamos a hablar es el derecho a ser notificado sobre transacciones realizadas. Con base en lo dispuesto en el artículo 5 de la ley del sistema de tarjetas de crédito, el emisor o coemisor de la tarjeta de crédito debe enviar al tarjetaviente una alerta para notificar cuando se hace una transacción. Esto significa una compra de bienes o servicios o bien un retiro de dinero. También, sobre el mismo derecho y con base en lo dispuesto en el artículo 11, tenemos que el emisor o coemisor de la tarjeta deberá notificar al tarjetaviente, y vean lo importante de esta palabra, deberá notificar al tarjetaviente
de cualquier operación irregular detectada, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es una obligación para el emisor o coemisor, pero también es un derecho para nosotros recibir dicha notificación. Ahora bien, el emisor o coemisor debe de poner por lo menos un medio, una forma gratuita para estar notificando al tarjetaviente. Normalmente he visto que lo hacen a través de un mensaje de texto a su celular. Cuando usted realiza una transacción, le cae ahí al momento, a los minutos, le cae el informe de la transacción que usted está realizando. ¿Por qué la importancia de este derecho? Imaginen que ustedes realizaron una transacción en X almacén de $25, pero a ustedes les cae una notificación de que han realizado 2 transacciones, por ejemplo, de $25. Y ustedes solo han firmado, han aceptado una transacción y han firmado un voucher de $25. ¿Qué significa esto? Es un posible error en la transacción, una duplicidad o una transacción irregular. Esto es lo que debe estarnos notificando el emisor o coemisor y a lo que se refiere este derecho. Otro derecho importante, y no solo dentro de la tarjeta de crédito, que ya dijimos que esto, cuando hablamos de tarjeta de crédito, es que estamos accesando a un crédito, ¿verdad? En ese contexto, y de acuerdo al artículo 7 de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, el emisor deberá entregar tantas copias del contrato y sus anexos como partes intervengan en el mismo. Eso significa que yo tengo derecho, primero, a leer mi contrato. Segundo, una vez leído, aceptado, firmado el contrato, tengo derecho a que se me otorgue una copia del mismo. Nuevamente, es un derecho para el tarjetaviente y es una obligación para el emisor. Así es que cuando vayamos a solicitar un crédito, una tarjeta de crédito, tenemos que tener claro que nos deben facilitar esa copia y debemos tomarnos el tiempo para leer detenidamente el contrato y todas las cláusulas que en él están pactadas. Recordarles que una vez firmado el contrato, es obligación también para las partes, ¿verdad? Ahora bien, otro derecho dentro de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito es a que se realice un estudio previo al otorgamiento del crédito. Esto está tipificado en el artículo 8 de dicha ley. Significa que el emisor o coemisor no puede emitir indiscriminadamente tarjetas de crédito o otorgar crédito de forma indiscriminada. Para que se me otorgue un crédito, debe existir un estudio previo al mismo. Deben valorar la capacidad que tengo de pago y la capacidad que tengo para que se me establezca el límite de la tarjeta de crédito a la cual yo voy a optar. Un ejemplo sería, si una persona gana $500 y de inmediato no le van a otorgar un límite de $2,000 porque su capacidad de pago no es congruente con el límite que se me va a establecer. De ahí deviene la obligación del emisor de hacerme un estudio previo para valorar mi capacidad de pago. Incluso me pueden decir que no tengo la capacidad para obtener ese crédito o esa tarjeta de crédito. Ya vamos a ver más adelante un elemento que está relacionado a este derecho. Ahora bien, el siguiente derecho del cual vamos a hablar, siempre tipificado en el mismo cuerpo normativo, es derecho a que no se le modifique la tasa de interés durante los primeros 6 meses. Esto está tipificado en el artículo 9 de dicha ley. Ahí pueden ver el inciso 4. Significa que una vez aceptado el crédito
y se me entrega dicha tarjeta de crédito, o sea, a partir de ese día o el día siguiente, dentro de los primeros 6 meses, no me pueden variar la tasa de interés. Posterior a eso, sí se me podría variar la tasa de interés. Ahora bien, ¿cuál es la única forma que dentro de esos 6 meses se me pudiera variar la tasa de interés? Solo hay una forma. ¿Cuál? En beneficio del tarjetaviente. Un ejemplo sería que se me otorga una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 39%. Entonces, una forma de que se me pueda o que yo esté de acuerdo en esa variación de eso dentro de esos 6 meses es que me beneficie, en otras palabras, por ejemplo, que me la bajaran al 36%, del 39 al 36. Esa es la única forma que me pueden variar la tasa de interés durante los primeros 6 meses. Pero no es al contrario. No es que yo acepté la tarjeta de crédito, el crédito como tal, y se me estableció una tarjeta, en la tarjeta la tasa de interés del 39% y me la van a subir a los 3 meses al 42, al 40%. Ya la ley establece que eso no se puede hacer, solamente si me beneficia. El siguiente derecho del cual vamos a hablar es derecho a terminar la relación contractualmente. Derecho a cancelación, finiquito y devolución de los documentos de obligación. Esto está tipificado en el artículo 14 del mismo cuerpo normativo, que es la ley del sistema de tarjetas de crédito. O sea que, por voluntad propia o por causal definida en el artículo 9 de dicho cuerpo normativo, yo puedo dar por finalizada la relación contractual. En ese momento, los efectos jurídicos provenientes de dicho contrato cesarán, siempre y cuando no exista saldo alguno pendiente de liquidar. Vean, esto es importante. Dice el párrafo final, siempre y cuando no exista saldo alguno pendiente de liquidar. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir al banco por escrito, miren, yo ya no quiero seguir con esta relación contractual por este crédito, por esta tarjeta de crédito, ¿verdad? Por lo que solicito dar por terminada dicha relación. En ese momento, el emisor o coemisor, en este caso puede ser el banco, quedará inhibido de hacerme nuevos cargos en dicha tarjeta de crédito. Pero el saldo que quedó pendiente, si yo tenía, por ejemplo, en el momento que solicité la terminación de la relación contractual, el saldo era, digamos, $200. Ese saldo tendré que cancelarlo. No es que ya finalizó por completo el contrato, sino simple y sencillamente el emisor o coemisor ya no me puede hacer nuevos cargos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, un cargo de membresía, ¿verdad? Un cargo de pronto de seguro, si yo ya lo solicité la finalización y la baja de dicho seguro. Pero esos $200 más los intereses que se generen, yo los tengo que cancelar de acuerdo al plazo que yo pacté en el contrato. Si pacté a 60 meses, entonces ese saldo se va a distribuir en los 60 meses y se me va a establecer una cuota y yo tengo que cancelar dicha cuota hasta dar por terminado realmente o por finalizado dicho monto. En ese momento se me va a entregar, cuando yo termine de cancelar, la cancelación como tal en un periodo de 24 horas. O sea que yo tengo derecho a que se me entregue la cancelación posteriormente a haber finalizado o haber terminado de cancelar dicho saldo. No es que se me va a entregar la cancelación en el momento en que yo di o solicité dar por finalizada la relación contractual, sino en el momento en que yo termino de cancelar dicho saldo. También teniendo el derecho a que se me entregue el finiquito y los demás documentos de obligación suscritos a más tardar en los siguientes 5 días. Y de forma gratuita. En otras palabras, no me pueden cobrar
una comisión, un monto X, por entregarme el finiquito. Ya la ley establece que eso es de forma gratuita. Derecho a recibir su estado de cuenta. La entidad emisora o coemisora deberá enviar o poner a disposición del titular tarjetaviente sin cargo alguno. Y vean que aquí dice del titular, porque puede haber una tarjeta adicional. Yo como titular puedo solicitar una tarjeta adicional, ya sea para mi esposa, para mi hijo, que van a funcionar siempre con el mismo crédito, bajo la misma tarjeta de crédito o bajo la misma modalidad que yo acepté previamente. Pero el titular soy yo. Entonces el emisor o coemisor tiene que poner a disposición del titular el estado de cuenta, sin costo alguno, actualizado y en la forma que yo he pactado. Además, dicho sea de paso, ya la ley establece que dicho estado de cuenta debe ser proporcionado todos los meses y con una anticipación mínima a la fecha de vencimiento o a la fecha de vencimiento del pago de 15 días. Importante que tomemos en cuenta esto. En otras palabras, o en palabras simples, si mi fecha de corte es el 15 de cada mes, a mí me tiene que llegar el estado de cuenta por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha de vencimiento. Si el corte fue el 15, a mí me tienen que dar por lo menos al día 30 para poder cancelar la cuota establecida ahí, o sea, el pago mínimo o el saldo total, ¿verdad? Pero yo tendré 15 días de anticipación al vencimiento para que dicho estado de cuenta me llegue. El emisor o coemisor deberá enviar el estado de cuenta a la dirección física o electrónica que indique el tarjetaviente. Si por A o B motivo el estado de cuenta no me llega de forma física o electrónica, el emisor o coemisor debe poner a disposición un medio de comunicación gratuito para que yo pueda recibir ese estado de cuenta. También dicho estado de cuenta, yo lo puedo obtener de forma gratuita en la sucursal del emisor o coemisor, porque es obligación de ellos proporcionármelo. Entonces, si a mi dirección de residencia, si es esa la que yo proporcioné, no me llegó, yo puedo solicitar, tiene que haber un medio disponible para que yo pueda solicitar dicho estado de cuenta, o también para que pueda abocarme y solicitarlo de forma presencial y este se me otorgará de forma gratuita. Otro derecho que tengo es derecho a reclamar. Esto se traduce en impugnación del estado de cuenta. Eso está tipificado en los artículos 25, 26 y 27, ¿verdad? En el artículo 25 establece la forma como yo debo reclamar. Para poder reclamar una transacción que yo no reconozco en el estado de cuenta, debo de hacerla dentro de los 90 días siguientes a la fecha de corte. Y esto es importante aclararlo porque debemos tener presente el tiempo específico que yo tengo para reclamar una transacción o que no reconozco o con la cual no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en la duplicidad de transacciones, mire, yo solo realicé una transacción, con este segundo monto no estoy de acuerdo. Tenemos 90 días a partir de la fecha de corte para reclamar dicha transacción. Vamos a partir de un ejemplo sencillo. Si mi fecha de corte fue el 15 de agosto y hay una transacción que en ese momento yo no reconozco o no estoy de acuerdo con dicho saldo o un recargo, entonces yo tengo, vamos a hacer la cuenta, 15 de septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre. O sea, del 15 de agosto al 15 de septiembre, un mes. Al 15 de octubre, al 15 de noviembre, 3 meses. Prácticamente 90 días. No tenemos que tomar necesariamente mes, son 90 días. Entonces, ese es el tiempo establecido durante el cual yo podría reclamar dicha transacción.
Ahora bien, ¿cómo tengo que hacer dicho reclamo? Y aquí es importante que pongamos atención en esta situación. El reclamo yo lo tengo que hacer por escrito. Por escrito. Tengo que hacer una carta dirigida al emisor o coemisor, en este caso al banco, ¿verdad? ¿Qué tiene que llevar? Algunos aspectos básicos que tiene que llevar dicho reclamo. Y esto es importantísimo. Primero, la fecha que yo estoy haciendo el reclamo. ¿A quién dirijo este reclamo? Señor Banco X. Luego me identifico. Yo, mi nombre, con DUI número tal y tarjeta de crédito número tal, ¿verdad? A usted expongo que no estoy de acuerdo con el monto, con el cargo, con la transacción tal, de fecha tal, por valor de tal, en estado de cuenta de fecha de corte tal. Importantísimo que mencionemos el monto, la fecha de la transacción y el periodo de corte al cual estamos haciendo referencia. ¿Por qué? Porque el banco no nos va a resolver una transacción que yo esté reclamando y que no esté dentro de los 90 días, dijimos, posterior a la fecha de corte, ¿verdad? De ahí en adelante, en esa misma carta, nosotros vamos a poner cómo queremos ser notificados. El banco, en este caso emisor, debe de notificarnos de la misma manera, por escrito. Entonces, en la carta yo voy a establecer una dirección física y una de correo electrónico donde quiero ser notificado. Firmo dicha carta. Una vez que ya tengo hecha la carta firmada, le saco una fotocopia. Entrego la original al banco y en la fotocopia me van a acusar de recibido. Firmada y sellada, o por lo menos sellada, ¿verdad? Ese es mi comprobante de que yo presenté un reclamo en la fecha establecida y de la transacción monto que yo estoy reclamando. De ahí en adelante el banco emisor tiene 30 días, es lo que está presentado en la diapositiva, 30 días para darnos una respuesta. Pero estos 30 días, ¿para qué son? Son para operaciones locales, o sea, a nivel de país. Ellos nos tienen que dar una respuesta dentro de los 30 días siguientes. Pero cuando yo he hecho una transacción, por ejemplo, en Internet, y el comercio con el cual yo hice dicha transacción está en Europa, en Estados Unidos, entonces se considera como una operación en el exterior. Ahí el plazo para que nos tenga una respuesta se extiende hasta 120 días. O sea, para operaciones internacionales. O simple y sencillamente yo ando fuera del país y hice una transacción allá de forma presencial. Entonces, pero ahí hay una transacción, hay un cargo, hay un monto que no reconozco. Entonces el banco emisor acá localmente puede darme una respuesta y tiene un margen de tiempo de hasta 120 días. Otro derecho es a reintegro cuando el reclamo ha sido resuelto a favor del tarjetaviente. Si una vez transcurrido el tiempo de 30 o 120 días no se me brindó respuesta, se considera que el reclamo ha sido resuelto a favor del tarjetaviente. Entonces me habilita no solo la vía administrativa, sino la vía judicial. Pero en este derecho hemos contemplado la parte de que el reclamo fue resuelto a favor del tarjetaviente. En ese momento, el tarjetaviente tiene derecho a que se le reintegre el monto objeto del reclamo, más los intereses si los hubiere. Deberá ser reintegrado en el caso que el reclamo sea procedente, como ya bien lo dijimos. Pero si es denegado y yo no estoy de acuerdo con dicha resolución, yo tarjetaviente, entonces se me habilita la vía administrativa o la vía judicial para presentar mi reclamo. Que bien podría ser, por ejemplo, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles o la Defensoría del Consumidor. Para presentar un reclamo posteriormente, primero tengo que haber reclamado, tengo que haber impugnado, eso es requisito. Primero tengo que haber impugnado, reclamado ante el emisor o coemisor. Y posteriormente ya puedo reclamar en una instancia administrativo-judicial.
y para reclamar en dichas instancias tengo que llevar la copia del reclamo presentado ante el emisor, más la copia del estado de cuenta al cual hice referencia y mi DUI. Derecho a consentir o denegar compartir información crediticia y personal. Aquí ya estamos hablando de derechos con base en la Ley de Protección al Consumidor. Veamos, aquí ya estamos hablando de otro cuerpo normativo. La información personal y crediticia de la persona consumidora solo puede compartirse entre proveedores y agentes de información con el consentimiento expreso, libre y por escrito. O sea que este consentimiento no tiene que formar parte del contrato, sino tiene que venir en un documento anexo, una cláusula libremente discutida. Yo puedo decidir si acepto o no el compartir información, y el negarme a compartir información no puede ser una causal para que me denieguen el crédito. Eso está tipificado en los artículos 18G, 19A y siguientes también de la Ley de Regulación de Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Entonces significa que este derecho no solo está en la Ley de Protección al Consumidor, sino que también está en la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el historial de crédito de las personas. Entonces decíamos que este consentimiento debe ser una cláusula adicional, o sea, un documento adicional, una cláusula libremente discutida. Derecho a ser protegido de cobros injuriantes y difamatorios. Siempre en el mismo cuerpo normativo, usted y su familia están protegidos contra prácticas de cobro difamatorias, injuriantes y coactivas que vulneren la dignidad, el honor o la integridad física o moral de las personas consumidoras. Si yo estoy en mora, obviamente el emisor o coemisor me puede hacer gestiones de cobro, pero no puede llegar de forma prepotente, intimidante a mi casa, armando un alboroto, una escena fuerte, con palabras fuertes, malcriadas. No puede llegar a cobrarme de esa manera. Por ejemplo, no podría pegar un aviso de cobro con mis datos personales, con el saldo, en el poste, por ejemplo, de la entrada a mi casa, donde todo el mundo lo puede ver. No, esas son prácticas o gestiones de cobro que atentan contra mi dignidad, contra mi integridad. Además, es una información personal. Si quieren hacerme una gestión de cobro, pueden hacerla, pero de forma respetuosa, en horarios y días hábiles. Importante esto, en horarios y días hábiles. O sea, me pueden hacer una gestión de cobro de lunes a viernes de 8 a 6. No me pueden hacer una gestión de cobro, por más respetuosa que sea, a las 8, 9 de la noche. Dejaría de ser una gestión de cobro de forma respetuosa y con base en ley. Derecho al buen manejo de la información. La información crediticia autorizada no puede usarse para fines distintas bajo las cuales la persona consumidora otorgó su consentimiento. Yo otorgué mi consentimiento por escrito para que autorizaran consultar y compartir información de este crédito, de esta tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Con quién van a compartir esa información? El emisor, el banco, con el agente de información. ¿Quiénes son los agentes de información? Los buró de información, comúnmente llamados DICOM, DICOM Equifax, Procrédito, y así otros. Son 4 buros de información. Entonces, esa información la pueden consultar o compartir. Esa autorización vale solamente para ese crédito, para ese fin que yo solicité. Pero si yo quiero, digamos, un crédito hipotecario, esa misma información no la pueden consultar con esa autorización para ese otro nuevo producto. Eso ya también está tipificado y ahí les dejo la base legal. Derecho a que los usuarios, derecho a la rectificación, modificación o eliminación de la información.
Todo consumidor o cliente tiene derecho a exigir la rectificación, modificación o eliminación de información en caso que un dato registrado sobre el historial de crédito sea erróneo, inexacto, equívoco, incompleto, ¿verdad? Desactualizado o falso. Por ejemplo, que a mí el banco me esté reportando que yo estoy en mora cuando realmente yo ya puse la cuenta al día. O que me esté reportando que tengo un saldo pendiente de cancelar de $500 cuando yo realmente solo tengo $100. Entonces, yo tengo derecho a reclamar y que se corrija dicha información, porque la información que se va a reportar debe ser clara, veraz y oportuna. Derecho a ser informado sobre la denegación de un crédito. Veamos, anteriormente hablábamos que había un literal, en este caso el derecho a ser informado sobre la denegación de un crédito, que tenía relación con un derecho que ya habíamos mencionado anteriormente con la ley del sistema de tarjetas de crédito, y es específicamente este. Si a mí me deniegan un crédito, recordemos que tienen que hacerme un estudio previo. Me tienen que decir las razones básicas por las cuales me están denegando ese crédito. Y no puede ser simplemente algo al azar, algo antojadizo. Yo llego a una institución, solicito el crédito y me dicen, no, mire, usted no califica. Y simplemente no le podemos aprobar su crédito. Y ya, nada más. No, yo tengo derecho a que se me dé por escrito las razones por las cuales me deniegan el crédito. Pero para hacer valer ese derecho, yo presento, de preferencia, tengo que presentar una cartita al emisor o coemisor, en este caso al banco, y solicitar por escrito las razones por las cuales me están denegando el crédito. Si es posible, que este plazo no está en la ley, pero yo le doy un plazo razonable y lo pongo en la carta. Ahora bien, importante nuevamente poner la fecha, el banco al cual yo estoy dirigiendo mi reclamo, mi nombre completo, el número de tarjeta, o en este caso mi nombre completo, el DUI, y que solicito las razones por las cuales se me está denegando el crédito y pongo el monto del crédito que yo estoy solicitando. Además, la dirección electrónica o física donde yo quiero ser notificado. Firmo la carta, nuevamente entrego la original al banco y que me firmen y sellen de recibido la copia. Tengo derecho a que se me dé una respuesta por escrito. Y es una obligación del emisor o coemisor brindarla. Un derecho más es el derecho que tienen los usuarios a recibir información clara, veraz y oportuna sobre los bienes o servicios que se ofrezcan o que yo estoy contratando, ¿verdad? El proveedor está obligado a brindarle toda la información clara, veraz y oportuna que usted le requiera sobre las condiciones, derechos y obligaciones que se adquieren al contratar un bien o servicio. En este caso, yo estoy adquiriendo un crédito, tengo el derecho a que se me dé la información, toda la información relacionada a las condiciones de la contratación. En ese sentido, se me tiene que informar todas las condiciones pactadas en el contrato. Se me debe leer el contrato y yo también tengo la obligación de leer ese contrato. Si bien es cierto, es un derecho, pero también es obligación mía leer ese contrato. Si algo no estoy de acuerdo, pues simple y sencillamente no firmo, ¿verdad? Y se me tiene que dar, ya dijimos anteriormente, la copia de ese contrato. Si yo adquiero un contrato, por ejemplo, un crédito personal, tengo derecho a que se me dé la carta, por ejemplo, de aprobación del crédito, donde van todas las condiciones previas a la contratación. O sea, se me tiene que dar toda la información de forma clara, veraz y oportuna. Ahora bien, ya hablamos un poco de los derechos. Vamos a hablar rápidamente también de cómo se compone el pago mínimo en una tarjeta de crédito. Hemos hablado de los derechos fundamentales que tenemos, que tienen todos los usuarios de una tarjeta de crédito. Pero es importante también que conozcamos cómo funciona el pago mínimo. Veamos, el pago mínimo que me aparece en el estado de cuenta está compuesto por diferentes elementos. Si yo tengo un extrafinanciamiento, pues el pago mínimo contemplará la cuota de extrafinanciamiento, comisiones,
recargos, intereses del periodo, más la porción del capital que me corresponde cubrir, de acuerdo a la prelación de pagos que ya previamente está definida en la ley del sistema de tarjetas de crédito. Y cuando hablamos de la porción del capital que me corresponde cancelar, hace referencia al capital que yo tengo en ese momento pendiente de pago, dividido entre el periodo que yo establecí en el contrato. Vamos a ver más detenidamente el ejemplo. Si yo tengo un extrafinanciamiento y la cuota del extrafinanciamiento es de 150, he realizado compras con la tarjeta de crédito tasa cero y esta cuota es de $25, más los intereses del periodo, o sea, desde la última fecha de corte hasta la fecha de corte actual, es de $55, más la comisión. Si yo hice un retiro de X monto y el retiro, la comisión es de $15, que dicho sea de paso, estas comisiones están ya definidas. El emisor o coemisor debe informarlas a la superintendencia del sistema financiero, quien es quien autoriza estas comisiones, y dichas comisiones tienen que publicarse tanto en las carteleras dentro de la institución como en los periódicos de mayor circulación. Y esto se publica el primer día de cada mes. Ahora bien, si dicha comisión yo retiré y dicha comisión asciende a $15 y también por no haber pagado en tiempo la cuota o el pago mínimo del periodo anterior, entonces me va a caer un recargo, en este caso asumamos es $5, y el saldo de capital vencido que tengo ahorita es de $1,200. Entonces, el periodo de financiamiento pactado en el contrato es de 60 meses, quedaría de la siguiente manera establecido el pago mínimo. La sumatoria de todos los montos antes descritos, los 1,200, que es el capital, dividido entre el periodo que yo pacté, que es 60 meses. La sumatoria de esto me va a dar, en este escenario, $270. Significa, entonces, que el pago mínimo que me llegue reflejado en el estado de cuenta será $270. Importante aclarar que las comisiones y recargos no se pueden prorratear. Lo único que se puede prorratear es el saldo de capital, el cual se va a dividir entre el periodo que establecimos de financiamiento, el periodo pactado en el contrato. Si yo pacté 60 meses y tenía 1,200, dijimos, esos 1,200 se dividen entre 60 meses. Pero las comisiones, los recargos, los intereses que tenía hasta esa última fecha de corte, eso no se va a prorratear. Eso suma directamente al pago mínimo. Cuando yo cancele, la prelación va así. Primero, va a comisiones, intereses, recargos, y si sobra una porción, eso se va a abonar a capital. Eso es en el supuesto de que la cuota mínima era de 270, pero yo nada más aboné $200. Puede ser que con ese pago de $200, como no cubrí el pago mínimo, solo voy a cubrir, por ejemplo, comisiones e intereses. Y de pronto no cubrí los recargos y mucho menos no cubrí la porción de capital que me tocaba en ese momento. He ahí que en adelante esa porción de capital que no cubrí en ese momento me va a generar un recargo por incumplimiento. Dicho recargo no se genera sobre los 1,200 que era el capital vencido, sino sola y únicamente sobre la porción de capital que me correspondía cubrir en ese momento y que no lo hice. Algunos aspectos a considerar los vamos a pasar rápidamente, ¿verdad? Permite al tarjetaviente tener disponibilidad de efectivo. O sea que con la tarjeta yo puedo retirar efectivo y puedo hacerlo en una mayor proporción que si lo hiciera con una tarjeta de débito. Ahora bien, el monto financiado que yo retire me va a generar pues una comisión. Además me va a generar intereses y esto lo voy a ver reflejado en el estado de cuenta. Otra ventaja, si se cancela de contado, el monto del crédito se queda exento del pago de los intereses. Ya explicábamos esto atrás, que si yo cancelo antes de la fecha de vencimiento, dentro de los 30 días posteriores a la fecha que yo realicé la transacción o el retiro de efectivo, si yo cancelo el saldo total, quedaré exento de esos intereses. Importante aclarar que si yo tengo $100 de saldo e hice un retiro o una compra de $50 y yo considero, voy a abonar los $50
para pagar de contado. No, no funciona así. Tendría que cancelar primero los 100 que tengo atrasados más los 50, o sea, el monto total, para que eso funcione como de contado. Por la prelación de pago a la que la ley hace referencia, obviamente voy a ir a cancelar el saldo anterior primero, ¿verdad? En ese contexto, si solo abono $50, se van a ir a los 100 que traía y por tanto no he hecho uso de esa dispensa de los intereses, no he pagado de contado. No controlarse los gastos y no poder asumirlos en el plazo pactado puede provocar un endeudamiento, pago de intereses moratorios. O sea, si yo no cancelé eso o no cancelar la cuota mínima, me va a generar intereses moratorios y esto va a ser una rueda de caballitos. También no puedo utilizar esa tarjeta para estar retirando dinero y estar cancelando otras obligaciones. Sí lo puedo hacer, pero no es lo correcto. Porque lo que me va a provocar es un mayor endeudamiento hasta el punto que ya no voy a poder hacerle frente a esa obligación. Las tarjetas de crédito permiten acceder a suscripciones y compras en Internet en un mundo cada vez más globalizado. Esta es una ventaja, ¿verdad? Permite al tarjetaviente tener productos adicionales como seguro robo, fraude, seguro de vida, de deuda, asistencia médica, ¿verdad? A precios más competitivos que el adquirirlos por separado. Permite también acceder al retiro de efectivo por medio de cajeros automáticos y ya bien lo decíamos que si yo tengo 1.200 y no he hecho uso para nada de esos 1.200, yo puedo retirar prácticamente la cantidad total. O sea, me ofrece un beneficio mayor al que se usara una tarjeta de débito, que de pronto una tarjeta de débito, si tengo saldo en mi cuenta de ahorro, solo puedo hacer 2 retiros, de pronto de 250, en total $500. O sea, me ofrece una ventaja mayor. Pero recordemos que esto me va a ocasionar intereses y me va a ocasionar una comisión. Y si yo no pago en tiempo, un recargo. Hay algunas tarjetas que tienen beneficios adicionales, como programas de acumulación de puntos, que en este escenario son compras que se traducen en canjes de productos o bien brindan descuentos especiales por el uso en establecimientos seleccionados. Hay establecimientos que le dicen, mire, si usted compra acá, le damos un punto por cada $1, por ejemplo. O hay otras tarjetas que tienen también lo que se llama un cashback, que es por cada monto que yo cancele, del cual yo haga uso, me reintegran cierta cantidad. Entonces, estas son ventajas que tienen algunas tarjetas de crédito. Pero también decíamos, esto tiene como pro y contra. Dentro de las desventajas tenemos que la tarjeta de crédito usualmente lleva adherido el pago de una membresía, el cual puede cobrarse anual o trimestralmente. Dicho sea de paso, esta membresía, de acuerdo a Ley de Protección al Consumidor, no debería de cobrarse, porque esta membresía es inherente. O sea, la membresía es por hacer uso del plástico, y el plástico es el medio por el cual yo acceso al crédito al cual pacté con el emisor o coemisor de la tarjeta. Entonces, esta membresía no debería de cobrarse. Yo puedo reclamar y solicitar la reversión de esta membresía. Y si bien no me resuelven a favor, se me habilitan, ya decíamos, los medios administrativos o judiciales para reclamar dicha reversión. Los emisores de tarjeta exigen a los solicitantes tengan cierta solvencia económica para acceder a cualquier tipo de tarjeta de crédito, ¿verdad? El retiro de efectivo de tarjetas de crédito, decíamos, genera un cobro en concepto de comisión de retiro, y otra desventaja es que los emisores de tarjeta, antes de otorgarla, pueden consultar a los buros de información crediticia y de tener reportes negativos, estos pueden denegar la solicitud. Entonces ahí la importancia es que también hagamos un buen uso de nuestros créditos, que paguemos al día, que paguemos la cuota establecida y de ser posible que vayamos pagando más para tener un buen récord crediticio. Ahora bien, facultad de recibir y tramitar denuncias. Ya anteriormente mencionamos, con base en el artículo 25 de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, los usuarios pueden impugnar un estado de cuenta y decíamos que tiene 90 días posterior a la fecha de corte. ¿Cómo funciona? Veamos rápidamente. El usuario tiene un reclamo sobre una transacción, ¿verdad?, no reconocida o un monto no reconocido.
Ya decíamos que tiene que reclamar por escrito y el plazo establecido para eso, que el proveedor tiene 30 días para darle una respuesta si son operaciones locales o hasta 120 días si son operaciones en el exterior. El proveedor o el emisor o coemisor brinda una respuesta. Si la respuesta es satisfactoria, pues hasta ahí llega el caso, se cierra, ¿verdad? Recordemos que esta respuesta se nos va a otorgar por escrito, porque también el reclamo lo presenté por escrito. Si la respuesta es insatisfactoria, vamos a tener un usuario insatisfecho. Entonces, en ese momento, el tarjetaviente o usuario de esa tarjeta de crédito, titular de esa tarjeta de crédito, tiene el derecho a interponer en la denuncia. Y ya mencionaba a dónde puede reclamar. Puede ser en la Defensoría del Consumidor, puede ser en la Superintendencia del Sistema Financiero o en la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, ¿verdad? E incluso hay otra institución donde también se puede reclamar, que es el INSAFOCOP, que es cuando hay una cooperativa que está previamente autorizada por la superintendencia para emitir tarjetas de crédito. Si esta institución, esta cooperativa está autorizada, entonces el reclamo no lo vamos a dirigir inicialmente cuando impugnemos el estado de cuenta, no lo vamos a dirigir directamente a la institución, y si la respuesta es insatisfactoria, posteriormente lo vamos a presentar al INSAFOCOP o bien a la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? Ya hablamos de los derechos, ya hablamos de unas ventajas, ya hablamos de desventajas, de los diferentes cuerpos normativos. Vamos a hablar de unas recomendaciones importantes que tenemos que tener presente cada vez que utilicemos una tarjeta de crédito, cada vez que accesemos a un crédito para hacer uso de una tarjeta de crédito. Primero, recuerda que la tarjeta de crédito es un medio de pago, no financiamiento. O sea, yo no puedo estar retirando, no debería estar retirando, financiándome con esa tarjeta y pagando otras obligaciones. Esto a la larga me va a perjudicar, me va a crear un nivel de endeudamiento que yo no voy a poder hacer frente a dicha obligación. Guardar sus comprobantes de pago. O sea, tenemos, como usuarios de la tarjeta de crédito, tenemos que tener copia de esos comprobantes de pago, de esas transacciones que yo he realizado. ¿Por qué? Porque para reclamar son importantes, ¿verdad? Es mi control, es mi archivo. Es una forma como yo puedo también evidenciar las transacciones que yo he realizado y las que no he realizado. Evita realizar retiros de efectivo con la tarjeta de crédito. Ya lo mencionábamos, porque esto genera una comisión y a la larga, pues, una cantidad mayor que yo tengo que pagar por ese financiamiento. Realizar tus pagos antes de la fecha límite. O sea, aquí hablamos nuevamente de pagar de contado, preferiblemente. Si yo voy a pagar la cuota mínima, pues siempre antes de la fecha límite. Pero si yo pago la cantidad total que adeudo, también antes de la fecha límite establecida en el contrato, eso me va a permitir la dispensa de intereses. Denuncian si te aumentan el precio cuando las compras se realizan con tarjeta de crédito. Vean qué importante es como esta recomendación. Un ejemplo bien clásico es en las farmacias. Yo realizo una compra y me dicen, si usted compra, le hacemos el 15% de descuento. Pero si usted paga con tarjeta de crédito, fíjese que o no le aplicamos descuento o solo le aplicamos el 10%. Ya la Ley de Protección al Consumidor establece que no puede haber una diferenciación en el pago. O sea, en las compras que yo realizo. Solo por realizar la compra con tarjeta de crédito no me pueden disminuir, obviamente, la cantidad ofrecida, el porcentaje ofrecido. No puede haber una diferenciación en el precio. No pierdas de vista tu tarjeta. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una transacción, si yo voy, por ejemplo, a una gasolinera y voy a pagar el consumo de combustible con mi tarjeta, no debo perder de vista la tarjeta, que hacen con ella, dónde la llevan, cuántas veces la pasaron en el sistema, en el POS. Y si la compra, digamos, yo compré $20 de gasolina y me llevan un voucher por 25, yo reclamo, ¿verdad? Y si no me resuelven, tengo derecho a impugnar el estado de cuenta cuando me llegue a mi residencia o de la forma que yo he establecido para recibir dicho estado de cuenta. Evita utilizar el sobregiro de tu tarjeta de crédito. Ya decíamos, tenemos que
De preferencia, hacer un buen uso de la tarjeta de crédito, si podemos manejarla de contado como solo para la emergencia, evitemos pagar recibos, evitemos hacer otro tipo de transacciones con la tarjeta de crédito, tratemos de utilizarla de contado y si no podemos, pues tratemos de mantenerla siempre abajo del límite establecido y pagar siempre antes de la fecha establecida. Si vas de viaje al extranjero, notifica a la entidad financiera. Tenemos que notificar si vamos a salir, porque eso nos va a permitir que nos informen sobre las transacciones que estamos realizando, como sobre cualquier transacción sospechosa. Tenemos que dar informe. Así como también tengo que informar a la institución si no voy a hacer uso de esa tarjeta de crédito, que voy a salir y no voy a hacer uso, porque eso me va a permitir hacer un reclamo posteriormente. Cuida tu historial crediticio, esto ya lo explicamos, hacer un buen uso de la tarjeta de crédito, de los créditos en general, pagar puntualmente, tratar de pagar más del monto establecido. No aceptes productos financieros que no hayas solicitado, no me pueden emitir tarjetas de forma indiscriminada, también ya lo mencionábamos. Si de pronto yo tengo una tarjeta oro, y me dicen, mire, le vamos a dar por ser un buen cliente, le damos otra adicional, una Platinum, yo no la he solicitado y no la quiero, perfectamente puedo negarme. No pagues atrasado, ya mencionábamos pagar en la fecha establecida o antes de la fecha establecida para evitar recargos o dispensa de intereses, también hacer uso de este beneficio. Recuerda firmar contratos que estén revisados por la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor. Aquí es importante. Ahí he puesto un pequeño párrafo dentro de esta presentación y dice, verificar siempre antes de firmar los contratos con las instituciones financieras que estos contengan en la parte inferior la siguiente leyenda. Veamos, entre comillas, el modelo de este contrato fue depositado en la Superintendencia del Sistema Financiero, y ahí va a establecer la fecha, en cumplimiento de los artículos 22 de la Ley de Protección al Consumidor y su reglamento. Esta leyenda indica que el contrato que suscribirás ha sido revisado por las entidades competentes. ¿Quiénes? La Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor. Un último derecho es, recuerda ingresar a la página web de la Defensoría del Consumidor y revisar nuestra plataforma, que es el Observatorio de Tarjetas de Crédito. Ahí se puede encontrar información valiosa, comparación de tasas de interés, recargos, comisiones que hacen a diferentes instituciones para que nosotros podamos, si estamos pensando en adquirir un crédito, una tarjeta de crédito, que podamos accesar a la que más nos conviene, ¿verdad? Se llama Observatorio de Tarjetas de Crédito y ahí les dejo la dirección de la página web de la Defensoría del Consumidor. Y finalmente, los medios que tenemos para reclamar ante esta institución, que son el 910, ¿verdad? Tenemos ahí nuestro WhatsApp, que es el 78609704. También podemos hacerlo a través de nuestra página web, que ya les dejé en la lámina anterior, la dirección que es www.defensoría.gov.sb, así como las diferentes plataformas que ahí se mencionan. Estos son los diferentes mecanismos de atención que tiene la Defensoría para recibir su reclamo o también para brindarle la asesoría cuando así corresponda. Recordemos que para recibir un reclamo de tarjeta de crédito, primero tiene que haber una impugnación del estado de cuenta. Bueno, finalmente, no me resta más que darle las gracias por su atención y espero que esta presentación haya sido de su total interés y haya sido de provecho para todos. Gracias. Gracias, Herbert, por la presentación. Gracias, amigos y amigas, por compartir este espacio de aprendizaje y qué bueno que ya colocaron sus consultas a través del chat. Vamos a ir en orden tal como fueron apareciendo. Tenemos algunos 15 minutos aproximadamente para poder dar respuesta a las consultas. Voy a leer la pregunta y luego voy a cederle el espacio a Herbert para que pueda responder. Dice Raúl, ¿en cuánto tiempo deben de entregar el finiquito de la tarjeta el proveedor? Hay un banco, dice Raúl, que plantea que son 30 días y que antes de ese tiempo no quieren entregar dicho finiquito. Herbert.
Gracias. Sí, ya lo mencionaba anteriormente, de acuerdo a la ley del sistema de tarjetas de crédito, una vez cancelado el saldo, el emisor o coemisor, en este caso el banco, tiene 24 horas siguientes para darme la cancelación. Y para darme el finiquito, tiene 5 días siguientes. Eso es de acuerdo a la ley del sistema de tarjetas de crédito. Si nos vamos también por parte de la Ley de Protección al Consumidor, aún en ese cuerpo normativo, en el artículo 26A, establece que las instituciones, en este caso el emisor o comisor, tiene 15 días para entregarnos el finiquito. 15 días hábiles. Ahora bien, ¿y esto es a partir de cuándo? De que yo cancelé el saldo total de la tarjeta de crédito. Si yo hoy realicé el pago, a partir de mañana, según la ley del sistema de tarjetas de crédito, en 5 días tendrían que entregarme el finiquito. Y según la ley de protección al consumidor, 15 días. Recordemos que la ley del sistema de tarjetas de crédito es una ley especial y que por tanto el proveedor estaría obligado en este caso a entregármela en 5 días siguientes a haber cancelado. Gracias, Herbert. Erika dice o consulta, ¿conoce a una persona consumidora que le dio COVID-19? Tiene esta persona 3 tarjetas de crédito. Por el momento no tiene trabajo, pero uno de los bancos le está insistiendo que pague las cuotas, pero él no puede, obviamente no tiene empleo. ¿Qué debe hacer la persona consumidora? Herbert. Gracias. Sí, en este escenario recordemos que inicialmente había un decreto presidencial, ¿verdad? Que establecía que yo podía hacer uso de diferir las cuotas, y en este caso eran 3 cuotas. En su momento era marzo, abril, mayo, ¿verdad? Eran 3 cuotas. Yo pude haber aplicado con la institución y solicitar que estas cuotas se difieran y por tanto se pasen al final del plazo. En el caso que ella menciona, entiendo de pronto que esto no se hizo o que de pronto contempla que meses que no están dentro de estos que fueron parte del decreto. De ser así, la recomendación, recordemos que esta no es una infracción del proveedor, del emisor o coemisor. Lo que le recomiendo es primero abocarse con el proveedor, en este caso el emisor o coemisor. Solicitar que se le pueda extender algún tipo de beneficio o llegar o solicitar un acuerdo de pago. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando estrictamente de una infracción. Vale la pena aclarar que sería bueno revisar su caso en específico, ¿verdad? No obstante, como no sabemos si esto hace referencia a los meses anteriores y tampoco fue solicitado este beneficio, podríamos presumir que son los meses siguientes. En ese escenario, definitivamente tendría que acercarse con el proveedor y por ese medio buscar un apoyo, o hay otras opciones, de pronto refinanciar, de pronto tendría que ella mostrar su capacidad de pago, tendrían que hacerle un nuevo estudio, definitivamente, pero tiene que abocarse con el proveedor. Muchas gracias, Herbert. Argentina pregunta, ¿las tarjetas de crédito tienen algunos seguros de vida o de servicio? Cuando se llegaba a la caja es abrumante lo que el cajero lo entretiene para que uno acepte. Ellos mencionan que van a mejorar en que ya se tiene, pero ellos hacen nuevos seguros al final para cancelar este servicio ofrecido de forma engañosa. Es muy difícil y no hay devolución de los meses que se pagó. Habla del tema de seguros, Herbert. Gracias. Veamos, como usted bien lo dijo, este es un tema de seguros. No obstante, recordemos que las tarjetas pueden tener un seguro, que comúnmente le llamamos PRF, Plan, Robo y Fraude. Ahora bien, este seguro no es obligatorio. O sea, este seguro yo decido si lo contrato o no. Por tanto, nuevamente la importancia de que leamos nuestros contratos. Yo no debo firmar antes si no he leído previamente mi contrato.
La recomendación es importantísima. Tenemos que leer nuestro contrato, acostumbrémonos a leer nuestro contrato, tomémonos nuestro tiempo. Que si la institución, mire, ya son las 4 de la tarde y ya vamos a cerrar, solo fírmeme acá. Momento, entonces, de pronto, si gusta, regreso mañana, pero yo necesito leer el contrato detenidamente, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de seguro, yo perfectamente, si no lo quiero, perfectamente podría presentar una carta, ¿verdad? Nuevamente, fecha, dirigida al banco, mi nombre, mi tarjeta de crédito, mi DUI y todo, y solicitando que ya no quiero hacer uso de ese servicio de seguro. Y perfectamente el banco podría darle de baja a dicho seguro. Gracias. Gracias, Herbert. Tenemos también una consulta de Santiago Martínez. Nos dice, ¿qué hacer cuando en una empresa X se compra un producto X? Esta compra se realiza en línea vía internet y el pago se realiza con la tarjeta de crédito, pero el producto cancelado nunca fue entregado a la persona usuaria, ya que esa entrega se iba a hacer a domicilio. ¿Qué procede en este problema de consumo? Gracias. Veamos, aquí estamos hablando de dos momentos. Uno es que yo no recibí el producto. O sea, la transacción sí la reconozco, pero no recibí el producto, ¿verdad? Y el otro es efectivamente la parte de la impugnación. Veamos, si yo no recibí el producto en las condiciones establecidas, primero yo me debo de garantizar, y esto es un tema que lo van a ver a través del comercio electrónico, que lo van a ver creo que pasado mañana a través de esta misma plataforma. Si yo no recibí el producto, yo primero, antes de contratar, debo de asegurarme de que la plataforma o la página web a la que yo voy a contratar tenga diferentes elementos. ¿Cómo lo es? La identificación del proveedor, la dirección, teléfonos de contacto, correo electrónico, los medios para los cuales yo voy a reclamar, las políticas, las garantías, etc. Todo eso tiene que estar definido. Y tienen que notificarme, cuando yo hago un pedido, tienen que notificarme sobre ese pedido y hay un tiempo establecido. Pero ya mencionaba que esto lo vamos a ver en otro tema aparte. Ahora bien, si hay un error dentro de esta transacción y eso está relacionado a la no entrega también de este producto, perfectamente volvemos a la parte de la impugnación del estado de cuenta. ¿A dónde tendría yo que impugnar el estado de cuenta? Pues con la entidad que me emitió dicha tarjeta de crédito. Recordemos que tengo que hacerlo por escrito, ¿verdad? Dentro de los 90 días posteriores a la fecha de corte y que también el banco se puede extender hasta 120 días porque es una operación en el exterior para brindarme una respuesta. Gracias. Gracias. Tenemos una consulta más. Vamos a ver qué nos dice Luis. ¿Son legales los créditos de consumo que ofrece un banco y que están disponibles en las plataformas digitales como la app personal? ¿Y dicho crédito nunca fue pactado? Herbert. Gracias. Veamos, de nuevo es otro tema, ¿verdad? Que no está relacionado necesariamente con la tarjeta de crédito. Pero bien, veamos. Si en las plataformas del proveedor, ahí se ofrecen diferentes de servicios, en este caso créditos, tenemos que asegurarnos siempre, primero, que la página definitivamente de la institución financiera. Nada menos, hace poco se emitió una alerta de una institución o de otra entidad que copió la dirección o que copió la página web, el link de una empresa financiera. Y en ese momento se estaban dando operaciones, se estaban dando operaciones que básicamente se traducían como en una estafa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Primero, cerciorarnos que es la página web de la institución financiera. Segundo, también nosotros perfectamente podríamos verificar todos los requisitos, contactar a la parte proveedora, en este caso a los bancos, y pedir una atención en línea o una atención presencial de preferencia. Si lo hacemos por ese medio,
recordemos que tiene que llegarnos el contrato y tenemos que firmar el contrato, ¿verdad? Porque el contrato se perfecciona con la firma del documento. Entonces, estos son elementos que tenemos que tener presentes. Sí puede tener validez, pueden estar ofreciendo esos servicios, pero asegurémonos de recibir toda la información. Asegurémonos también de que nos van a enviar nuestro contrato, de que lo vamos a firmar y que vamos a obtener nuestra copia. Habría que revisar cada caso en específico, pero, insisto, debemos tener cuidado con este tipo de servicios que se ofrecen en línea, este tipo de créditos. Porque hoy por hoy hemos tenido, y ya la Defensoría emitió, tengo entendido, un aviso de infracción y que tenemos que tener bien presente, de otras entidades que se dedican a engañar a la gente ofreciendo servicios que realmente no existen. Aportamos cierta cantidad, pagamos cierta cantidad y resulta que es una institución que no existe o que no está en el país y eso se traduce en una estafa. Así es que con este tipo de servicios también tener cuidado. Lo mejor, lo más sano, ponernos en contacto directamente con la institución. Gracias. Gracias, Herbert. Glenda nos hace una consulta interesante. Dice Glenda, es indispensable, creo que está hablando en calidad de proveedora, es indispensable notificar las resoluciones del 100% de los reclamos a los clientes o solo aquellas resoluciones que son desfavorables. Gracias por esta pregunta. Gracias. Definitivamente interesante la pregunta. Sí, eso ya lo establecíamos en el artículo 26 y 27 de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Ahí se establece claramente que el proveedor, en este caso el emisor o coemisor, está obligado a darnos una respuesta por escrito. En otras palabras, no hace referencia a si la respuesta es favorable o desfavorable. Siempre tienen la obligación de notificarnos, ¿verdad? Es la única forma. ¿Por qué? Porque si no se nos notifica, recordemos que la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito ya establece que de no recibir una respuesta por escrito en el tiempo establecido, dice que se entenderá que el reclamo ha sido resuelto a favor del tarjetaviente. Imaginemos que le denegaron el reclamo, pero no le resolvieron. Entonces el consumidor, y de acuerdo a ley, entenderá que el reclamo fue resuelto a su favor. De ahí la importancia que todos los reclamos se tienen que notificar al consumidor. Se les tiene que dar una respuesta formal por escrito y bien dentro del tiempo establecido. Gracias. Muchas gracias, Herbert. Tenemos un par de preguntas más para ir cerrando. Nos consulta Stephanie. ¿Qué pasa con las tarjetas que brindan algunos almacenes comerciales como Simán y Prisma Moda? ¿Tienen alguna regulación distinta o pueden ser regulados por la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito? Herbert. Gracias. Nuevamente bien interesante porque ellos funcionan como coemisores. Ahora bien, siempre es el mismo cuerpo normativo. Ellos tienen que tener una autorización de la superintendencia para poder emitir tarjetas de crédito. Primero partamos de eso. O sea, no pueden emitir tarjetas de crédito si no tienen una regulación, una autorización. Y cuando hablamos de regulación en términos generales, es el mismo cuerpo normativo. Es la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Dicha ley no regula solamente a las tarjetas emitidas por los bancos, no, regula en términos generales todo lo que es el sistema de tarjetas de crédito. Por tanto, la regulación, en este caso, el mismo cuerpo normativo, lo es para todas las instituciones. Gracias. Gracias, Herbert. Y una última consulta. Sabemos que hay otras que han llegado a nuestro chat. Dice esta pregunta de Regina. En algunos establecimientos cobran por porcentaje extra, solo por usar una tarjeta de crédito. O si se paga en efectivo, le cobran lo normal. ¿Pueden hacer esto? ¿O en qué artículo se indica que esto no deben hacerlo? Gracias. Eso lo mencionábamos atrás en la presentación también, que eso está definido tanto en la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito como en especial también en la Ley de Protección al Consumidor. Y decíamos que no puede haber una diferenciación en los precios. Cuando hace referencia a eso, que no puede haber una diferenciación en los precios, hace referencia a que, por ejemplo, yo voy a pagar
decíamos, pusimos el ejemplo de la farmacia, pero puede ser un almacén también. Ellos ofrezcan el 15% de descuento. Pero como usted lo paga en efectivo, le aplico el 15%. Pero si usted lo paga con la tarjeta de crédito, entonces no le aplica el 15%. No, no puede haber una diferenciación, ¿verdad? Eso ya está tipificado en ambos cuerpos normativos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues si eso nos está sucediendo, poner una denuncia. Ahora bien, a veces esto se vuelve complejo para identificar, porque como yo no realizo, no estoy de acuerdo cuando me dicen eso y no realizo la transacción, ¿verdad? Entonces, de pronto, nos damos cuenta cuando ya hemos comprado y me dan el voucher. Entonces, con el voucher en mano, yo puedo realmente presentar una denuncia. Y como esto es una diferenciación y también está tipificado en la Ley de Protección al Consumidor, yo puedo poner una denuncia formal en la Defensoría del Consumidor por diferenciación de precios. Incluso, esto podría ser un aviso de infracción. ¿Por qué? Porque que podríamos perfectamente hacer en los diferentes medios que ya pusimos en la última lámina, porque esto no le puede estar afectando solo a esta persona tarjetaviente consumidora, sino que puede ser a un gran número de personas. Y es importante que vayamos identificando este tipo de prácticas que no se deben de dar y que las informemos para que nosotros como institución también tomemos cartas en el asunto. Gracias. Muchas gracias, Herbert. Considero que algunas preguntas que han realizado que están pendientes en el chat se relacionan con otras que ya Herbert ha respondido, pero esta es un tema particular. Dice, si me roban, la hace Carlos, si me roban o extravío la tarjeta y se generan compras fraudulentas, ¿el banco me tiene que responder por esas compras si yo no di aviso al banco? Herbert. Gracias. Ya la ley establece que cuando este tipo de situaciones suceden, es mi obligación dar aviso inmediatamente a la institución. ¿Para qué? Para que bloqueen la tarjeta de crédito, ¿verdad? Diferente es cuando tengo un seguro. Ya voy a explicar los dos momentos. El primero es, si yo no tengo un seguro y me roban la tarjeta, en ese momento, de preferencia, en ese momento justo, tengo que dar aviso a la institución para que bloqueen esa tarjeta de crédito. Y la institución emisora, comisora, entiéndase el banco en este escenario, o puede ser un almacén, tiene que bloquear esa tarjeta y yo tengo que pedir un número de reclamo o un número de gestión. Ese va a ser mi comprobante garante de que yo puse mi reclamo en tiempo. Ahora bien, el cómo debo de hacerlo, a dónde debo de hacerlo, todo eso está definido en el contrato, ya lo establece la ley. El contrato debe de llevar, en caso de pérdida, usted debe reclamar de forma inmediata a tal número, a tal correo, etcétera. La forma como yo debo hacer ese reclamo está definida en el contrato. Y eso tengo que tomarlo muy en cuenta. De ahí la importancia de revisar el contrato, de revisar, de leerlo, de tomarme el tiempo, porque ahí está dónde y cómo debo reportar. Ahora bien, si tengo un seguro, entiéndase un PRF, también ahí se establece que yo tengo que dar aviso de inmediato y está la forma. Pero a diferencia del anterior, el proveedor, no, a pesar de que me genere una alerta, no está obligado a bloquearme la tarjeta ni del titular ni las tarjetas adicionales, porque yo tengo un seguro. Para que me la bloqueen, nuevamente, tengo que dar aviso inmediato yo a la institución financiera, en este caso el emisor o coemisor, para que bloqueen mi tarjeta. Tiene que haber un consentimiento del tarjetaviente, ¿verdad? Si me pueden responder, primero, tendrá que ver con la parte del seguro. Segundo, tendrá que ver con la inmediatez, la rapidez con la que yo puse mi reclamo y pedí ese número de gestión. Imaginemos que son las 2 de la tarde y yo pongo mi reclamo ante la institución. Mire, me robaron la tarjeta y bloquéemela ya. Entonces, y luego a las 2:15 se da una transacción fraudulenta, pues el banco debería de reconocerme esa transacción. ¿Por qué? Porque yo pedí a las 12 en punto que bloquearan esa tarjeta y el banco, por descuido, por negligencia, por error,
no la bloqueó, pues será la institución emisora, coemisora o el banco en este escenario que tendrá que asumir el costo o el importe de dicha transacción. Gracias. Gracias, Herbert. Quiero plantear la última pregunta. Son dos y quiero combinarlas. La primera es, pregunta la persona participante, ¿es obligación pagar la membresía de mi tarjeta de crédito? Y la otra que está relacionada es que dice, si no uso la tarjeta en meses, ¿debo pagar membresía por el poco uso de la misma? Algunos bancos dicen que debo pagar solo por no haberla usado. Con esta pregunta cerramos y luego en este momento le cedo la palabra a Herbert y luego vamos a hacer el cierre. Gracias. Mencionábamos que de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, la membresía no debe de cobrarse porque una membresía es una especie de comisión y la comisión debe ser por un servicio adicional efectivamente prestado. Adicional efectivamente prestado y que no sea inherente al producto o servicio contratado. Entonces, si yo no tengo acceso al plástico, porque la membresía es por el uso de este plástico, si yo no tengo acceso al plástico, por ende, no puedo accesar al crédito al cual yo contraté. Sin ese plástico no puedo acceder. Entiéndase en este sentido que el uso del plástico, la membresía en este escenario es inherente y por tanto no debería de ser cobrado. Ahora bien, muchos bancos lo que hacen es que cuando el consumidor viene, el tarjetaviente viene, presenta sus reclamos con ellos y solicita la reversión. Algunos la revierten, pero si la respuesta es insatisfactoria, ya decíamos que se le habilita la vía administrativa, en este caso tenemos a la Defensoría, para que presente su reclamo con nosotros en el entendido que él va a solicitar la reversión de esta membresía y los intereses que le genere el cobro de esta membresía. Mientras el reclamo está en proceso, el proveedor, en este caso el emisor o coemisor, queda inhabilitado de cobrar dicha transacción de acuerdo a ley del sistema de tarjetas de crédito. Ahora bien, en el caso de la membresía ya mencionábamos este escenario y que definitivamente si la respuesta es insatisfactoria, perfectamente puede abocarse a la Defensoría e interponer el reclamo ahí, llevando el estado de cuenta que impugnó dentro del tiempo que ya mencionábamos, 90 días posteriores a la fecha de corte, el estado de cuenta, el DUI y la copia del reclamo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Herbert. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar de este importante webinar. Queremos agradecerles su participación, las consultas que han hecho al compañero Herbert Pérez y quien ha respondido. Ahora queremos invitarlos para que estén pendientes de la programación de los webinars y cursos virtuales que la Defensoría del Consumidor pone a la disposición de toda la población salvadoreña. En la página web de la Defensoría del Consumidor, www.defensoría.gov.sb, ustedes encontrarán la programación mensual de las actividades que la Defensoría del Consumidor estará desarrollando. Queremos agradecerles su participación. Ante una eventual infracción a la Ley de Protección al Consumidor u otras normativas aplicables, por favor, llamen al 910, el teléfono amigo de las personas consumidoras, o escríbanos al WhatsApp 7860-9704. Pueden también solicitar asesoría o interponer un reclamo a través de la Defensoría en línea www.defensoría.gov.sv. Estén pendientes de la programación que la Defensoría del Consumidor pondrá en la página web de nuestra institución para conocer los futuros webinars y cursos virtuales que como Defensoría del Consumidor estaremos realizando al cierre del mes de agosto y en el mes de septiembre. Gracias por participar en esta actividad. Ustedes nos motivan a continuar trabajando, no solamente por la defensa de los derechos de las personas consumidoras, sino también para educar a la población consumidora en relación a la Ley de Protección al Consumidor y, por supuesto, también el trabajo que hacemos para compartir las normativas que tienen que ver con el tema de consumo con los proveedores de nuestro país.
Gracias de nuevo por su participación. Saludos y nos vemos pronto.